A mí me interesa conocer un poco la diferenciación, cómo hacer esa tipificación, ¿verdad? De trascender de un hecho violento, como lo reporta la Policía Nacional inicialmente, a las características que definen que realmente se trata de un feminicidio. Bueno, para nosotras es importante advertir dos elementos. Uno, que la víctima tenga esta condición de ser una población históricamente desaventajada o discriminada, como pueden ser las mujeres, la diversidad sexual, la niñez, personas indígenas, etc. Y el segundo elemento es que esa identidad haya sido la motivación del crimen. En el caso salvadoreño, bajo una realidad generalizada de desigualdades, de menosprecio, de misoginia, consideramos que todas las muertes de mujeres violentas son feminicidios. ¿En el país cómo están los feminicidios de estos últimos 3 meses? ¿Tienen datos? Bueno, hasta el mes de marzo teníamos 7 feminicidios, es decir, teníamos uno menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hasta el mes de marzo de 2024 teníamos 8. Es claro, una mejoría en términos de que hay una vida, digamos, que se ha salvado, pero sin embargo tampoco es alentador y no podemos tener un discurso triunfalista cuando el dato es poco perceptible, la disminución. Y siguen siendo mujeres asesinadas en los entornos de confianza. De estos 7, al menos 2 puede advertirse que eran muertes ocurridas contra las mujeres en sus espacios de confianza. ¿Es posible un subregistro de estos? Creemos que es importante aquí analizar las desapariciones, que pueden ser, digamos, una forma en la que también se aniquila la vida de las mujeres, pero en la que no se tiene certeza de que puedan haber sido feminicidios. La organización también registra datos de violencia en los hogares de mujeres, tomando en cuenta, ¿verdad?, que esto viene siendo como una previa a que ocurra un acto ya que acabe en la muerte. Sin duda, para nosotros lo más alarmante es el hecho de que, si bien es cierto, hay una caída importante de las muertes violentas en general del país, los hechos de violencia contra las mujeres no tienen una percepción o una caída sustantiva. Por ejemplo, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia física, la violencia patrimonial siguen estando a la orden del día y en datos altamente masivos. ¿Cuál es la estadística que maneja de los hechos de violencia? En general, el promedio de hechos de violencia en el país son de 12.000 hechos de violencia al año, ¿verdad? Ese es como están poco alterados y también, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en las solicitudes de medidas de protección que este dato no se ha alterado significativamente año con año. ¿Y de desapariciones, denuncias? No tenemos mayores datos y esta, digamos, sí es una de las situaciones más limitantes que tenemos para analizar el fenómeno, porque de entrada El Salvador no cuenta con un registro único, con un registro confiable que nos pueda dar los datos de desapariciones, pero además por el acceso a la información que sabemos que es bastante limitada. Con estas estadísticas se puede decir que hay una violencia generalizada y se puede agregar sistematizada. Creemos que la violencia contra las mujeres es un hecho sistemático que no se ha alterado en prácticamente nunca. O sea, no es una cosa nueva tampoco de este gobierno, yo lo quiero aclarar. O sea, la violencia contra las mujeres es algo que se ha mantenido casi inalterado en la vida de las mujeres en este país. ¿Qué es lo que está haciendo, el gobierno por la protección de las mujeres? ¿Existe algo, verdad, que el Estado salvadoreño sigue teniendo políticas públicas para las mujeres, ¿verdad? La LEIV y la LIE son políticas de Estado. La implementación de estas es la que estamos viendo con preocupación porque hay una disminución recurrente, ¿verdad? Por ejemplo, el IDEM, que es la única institución pública dedicada a más de la mitad de la población que son las mujeres, y constantemente está siendo disminuida en términos presupuestarios, con lo cual se le resta su capacidad de ente rector. ¿Nos puede ampliar un poco lo que mencionaba de la deuda de judicialización de casos que hay en los juzgados especializados? Bueno, vemos que la violencia contra las mujeres tiene un carácter masivo, pero la capacidad que tiene el sistema de procesarla en términos de acceso a la justicia y condenas es bastante baja. O sea, en términos de sistemas de carga, es decir, lo que entra en un año y lo que sale en el mismo año, ronda entre el 5 y el máximo del 8%. Es decir, que todo lo que ingresa, solo eso logra acabar en condenas. El resto son salidas alternas o procesos que no llegan a concluirse rápidamente. Eso significa que las mujeres tienen que pasar todo este tiempo, digamos, en situaciones de riesgo. En cuanto a los suicidios de mujeres, ¿cómo está el dato? Bueno, nosotras creemos que este es uno de los subregistros también que más nos preocupan, porque existen suicidios de mujeres que son vistos como un hecho
vamos a decir, una decisión unipersonal, ¿verdad?, en que las mujeres toman esta decisión de quitarse la vida sin considerar que en El Salvador existe el delito de suicidio-feminicidio, es decir, aquel que está mediado, que está determinado por una capacidad, o sea, hay una voluntad viciada, digamos, por la exposición constante a la violencia y la poca capacidad de respuesta que tiene el Estado de detectarla y de impedirla. ¿Qué haría falta para cesar estos feminicidios generalizados? Bueno, para nosotros el feminicidio no es un hecho aislado, son los hechos previos, o sea, los hechos predelictivos del feminicidio los que tenemos que atender, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, las desigualdades económicas y esta idea social de relacionamiento de hombres contra las mujeres, es decir, esta construcción social no se ha alterado. En el sistema educativo, por el contrario, están declarando proscrito, ¿verdad?, lo que denominan la ideología de género, cuando sabemos que esto desencadena claramente en un feminicidio. Entonces, quizá nuestra única petición al Estado en este momento es que la agenda de las mujeres sea un asunto de desarrollo para todas las políticas públicas de El Salvador. ¿Podría ser una razón de los registros de los feminicidios en la manera en la que tipifican las autoridades policiales cuando llegan a la escena de un crimen, o tal vez hacen una hipótesis errónea de lo que puede haber sucedido? No tenemos claro hasta dónde es una falta de conocimiento de la tipicidad, ¿verdad?, de las categorías de la tipicidad, o hasta dónde realmente es una necesidad de encubrir, ¿verdad?, estos crímenes de odio. El efecto al final es el mismo, ¿verdad? Cuando no se consideran o no se tipifican correctamente estos crímenes, lo que ocurre es que bajamos las alertas y no estamos considerando en las políticas públicas que los crímenes de odio en El Salvador existen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La participación de mujeres es esencial para también poner esa perspectiva. Sí. En los países donde las mujeres tienen mayor participación política y mayores niveles de incidencia en toma de decisiones a todos los niveles, no solo en escenarios legislativos, en UNADESCO, en la familia, en los sindicatos, en las empresas, en los países donde esta participación es alta, las políticas públicas para las mujeres son altamente efectivas porque ellas inciden en cómo sienten y les afectan esas decisiones. Usted mencionaba también de que ha habido un aumento en los casos de violencia intrafamiliar. ¿Se lo pudiera repetir? No podríamos hablar necesariamente de un aumento, pero sí del hecho de que la violencia intrafamiliar en El Salvador tiene un carácter masivo y no se ha alterado significativamente con las políticas de seguridad. Por lo tanto, ¿verdad?, nuestro llamado es a atender que esas muertes violentas de mujeres en el ámbito de la confianza no se van a alterar mientras no se modifique la forma de relacionamiento de hombres y mujeres en el ámbito privado de confianza.